Ser podcast. Marc Bassets, corresponsal del País en París. ¿Cómo estás, Marc? Hola, buenos días, Javier, bonjour. El otro día, cuando estabas en Barcelona, me parece, te llamé y te pillé en una librería. Sé que te gusta mucho pasar tiempo en librerías. Me pregunto si en París tienes ya librerías favoritas. Sí, en París librerías favoritas tengo varias. Hay una, por ejemplo, cerca de mi casa que se llama Le Divan, el diván, que me encanta, pero hay muchas. Una ventaja de París es que hay librerías en cada barrio, buenas librerías, y algunas grandes. Es decir, es una ciudad donde el libro tiene una presencia, y no solo París, yo creo que las ciudades francesas y Francia en general. Oye, hay una cosa de la que no hemos hablado nunca tampoco, y es la pasión de los franceses por el cómic. A mí eso que también me pierde mucho cuando vas a una librería francesa, incluso a unos grandes almacenes tipo Fnac. La sección de cómics tiene tanta variedad, hay tantas cosas que se pueden aprender leyendo cómics en Francia, ¿eh? Sí, realmente en Francia el cómic está considerado como literatura y como gran arte, al mismo nivel que la novela o que el ensayo, y esto se ve en efecto en las librerías, pero también el debate intelectual, el debate cultural. Yo debo decir de entrada que no soy un gran especialista en cómics, pero bueno, los leo, y además hay cómics, hay como el texto, como el libro escrito, ¿no? Sin ilustraciones. Hay cómic de ficción, pero hay mucha no ficción de cómic y mucho reportaje de cómic, incluso ensayo de cómic. Se pueden leer, o sea, uno puede leer solo cómics y estar muy bien informado, y no solo cultivado y al tanto de los relatos y de las ficciones, sino de la actualidad y de los grandes temas del presente a través de los cómics. Y esto nos da pie a hablar de lo que vamos a hablar. Tenemos a un invitado esperando con el que tengo muchas ganas de tener una conversación, así que empezamos. Je veux vivre Barinaïs, je veux vivre pour manger tous les livres, je veux vivre pour connaître les enfants. El cómic se llama El día que conocí a Bin Laden. Yo diría, Marc, que es un cómic de ida y vuelta, ¿no? Alguien que va desde Francia hasta Afganistán, que entra de repente en un mundo radicalizado, que acaba en Guantánamo, que sale de Guantánamo y que luego acaba dedicando su vida a luchar contra esa radicalización. Es una historia preciosa. Sí, el cómic, el autor del cómic es Jérémy Drès, que es un ilustrador y autor de cómics francés, y el cómic El día que conocí a Bin Laden cuenta la historia de dos personas, dos jóvenes franceses en aquella época, veintipocos, Murat Benchelali y Nizar Sassi, que eran dos jóvenes de Lyon, de una barriada cerca de Lyon, en Francia. Una juventud, vivían una juventud, una adolescencia, final de adolescencia, un poco perdidos, y en junio de 2001 deciden marcharse a Afganistán, al Afganistán de los talibanes, para huir. No se sabe muy bien de qué, de la vida cotidiana, de la falta de expectativas, para vivir aventuras, para descubrirse a sí mismos. Y claro, año 2001, a Afganistán. Faltaban unos meses para que Afganistán se convirtiese en un auténtico campo de batalla de una violencia tremenda y en el centro de la actualidad internacional, porque ellos acaban en un campo de entrenamiento de la organización terrorista Al-Qaeda. En el 11 de septiembre de 2001 hay los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono en Washington. Estados Unidos lanza la guerra en Afganistán, caen los talibanes, y en diciembre de aquel año Murat y Nizar son detenidos y acaban en manos de las fuerzas de Estados Unidos, y acaban en Guantánamo.
Y esta es la historia que cuenta Jérémy Drès a través de las voces de Murat y Nizar en el día que conocí en Guantánamo, su llegada a Guantánamo, su paso por Guantánamo, su salida en 2004 cuando vuelven a Francia, pasan un tiempo en prisión y después uno de ellos, Mourad Benchelali, se ha dedicado a contar su historia y un poco a explicar a los jóvenes en colegios, en institutos, que vigilen, a darles una lección y explicarles su historia para prevenirles del peligro de la radicalización islamista y yihadista. Y con él hablamos, como decimos, es expreso en Guantánamo, ahora mismo supervisor de técnicas de integración social en Francia, y queremos conocer su historia y queremos conocer todo lo que ha pasado en esos años, en estas más de 2 décadas. Mourad Benchelali, buenos días. Bonjour. Vamos a empezar por el principio. Cuando usted se preparaba para partir junto con Nizar hacia Afganistán, ¿qué veían en Afganistán? ¿Veían una aventura? En fait, Nizar y moi, nous décidons de partir en Afganistán a l'âge de 18 ans. De hecho, Nizar y yo decidimos irnos a Afganistán a la edad de 18 años por mi hermano mayor, porque él mismo había estado en Afganistán antes que nosotros y consideraba, por motivos religiosos, que ir a Afganistán era algo bueno. Decía que era un estado islámico, que nosotros éramos malos musulmanes y que irnos a Afganistán era una forma, quizás, de unirse un poco al mismo Islam que él había abrazado, es decir, el estado islámico de los talibanes. Sauf que Nizar y moi, on n'est pas du tout religieux. Salvo que Nizar y yo no somos del todo religiosos. Nosotros sabemos que la religión la podemos tener de otra forma, pero nos atrajo la posibilidad de, por primera vez en nuestra vida, viajar. Y después, también hay que saber que es un contexto muy particular en el que nos encontrábamos en los 2000, es decir, antes de los ataques del 11 de septiembre, antes de un montón de cosas. Entonces no era una cuestión de yihad ni de conocer a Al-Qaeda, por ejemplo, ni a Osama Bin Laden, que todavía no era conocido entre el público en general, mucho menos entre Nizar y yo. No era esa la cuestión, pero algo le faltaba en Francia para hacer ese viaje. ¿Por qué hizo ese viaje? Je dirais pas que quelque chose me manquait, je dirais que l'opportunité s'est présentée. Yo no diría que había algo que me faltaba, diría que se presentó una oportunidad que me faltaba. Puede ser que fuera que yo nunca había viajado en mi vida. De hecho, yo no había salido jamás de mi barrio en la periferia de Lyon. C'est ce quartier qui est connu a cause de beaucoup de problèmes, en fait, de problèmes de drogue, de problèmes de violence, de problèmes... Es un barrio conocido por ser muy problemático, problemas de droga, problemas de violencia, problemas económicos. Estábamos en el exterior de la ciudad. Los barrios en Francia allí son particulares y por eso aprovecho esta oportunidad, porque confío en mi hermano y porque allí vi la ocasión de viajar por primera vez en mi vida. Cuando llegaron a Afganistán y acabaron en este campo de entrenamiento y con personas de Al-Qaeda, ¿se sorprendieron? En fait, moi j'ai été surpris dès mon arrivée en Afghanistan, en fait. Parce qu'en arrivant sur place, je découvre que je suis pas libre. En verdad yo estaba sorprendido desde que llegué a Afganistán, porque al llegar me di cuenta de que no era libre. No era libre, no eran unas vacaciones. No llegamos a un sitio en el que pudiéramos pasear sin más y vi que mi pasaporte y mis pertenencias eran confiscadas. Et puis surtout, je me retrouve au bout de 2 jours à peine. Y sobre todo que al cabo de apenas 2 días me encontré en un campo de entrenamiento militar, donde había personas que me dicen que tengo que cumplir con el entrenamiento, que era una obligación religiosa. Y es ahí donde las cosas empiezan a descontrolar, si puedo decirlo así, en este preciso momento. Pero al menos tenía un deseo, solo tenía un deseo y era huir de Afganistán. ¿Cómo era el día a día en ese campo de entrenamiento? Es un entrenamiento a la fois militar. Era un entrenamiento a la vez militar. Hay entrenamiento con cursos, por ejemplo. También hay cursos de religión. Pero este entrenamiento militar, en realidad, se convierte en entrenamiento terrorista, porque comienza a haber un entrenamiento para manejar explosivos. Des cours de sensibilisation à l'électronique, par exemple. También había cursos de sensibilización electrónica, por ejemplo. Y después tuvimos la llegada de Osama Bin Laden, que fue allí y pronunció un discurso muy radical, hablando de terrorismo. Entonces ya no era solamente un entrenamiento militar, sino que también era un entrenamiento terrorista. Por lo menos es lo que entendí a medida que pasaban los días. El título del cómic hace alusión precisamente a este momento al que acaba de referirse usted, cuando coincide con Osama Bin Laden. Esto es en julio de 2001. En aquel momento, ¿usted sabía quién era Bin Laden? ¿Qué recuerda de ese encuentro?
je vois ce saoudien arriver dans le camp d'entraînement, je ne sais pas qui c'est. Cuando vi a ese saudí llegar al campo de entrenamiento no sabía quién era, pero me di cuenta de que era alguien importante porque llevaba guardaespaldas, porque había mucha gente que estaba contenta con su llegada, que parecía fascinada por él. Donc moi je ne sais pas qui c'est, mais ce que je vais Aunque entonces no sabía quién era, sabía que lo iba a saber. Poco tiempo después entendí el alcance que tenía por los discursos que da en la mezquita del campo. Y hay dos cosas con las que me quedé de sus discursos. Por un lado, estaba muy centrado en los estadounidenses. Decía que había que combatir a los estadounidenses por todo el mundo. Et puis surtout, il s'adressait à nous en nous disant Y después se dirigía a nosotros diciendo: a ustedes, los jóvenes, los invito a lanzarse en operaciones mártires, en operaciones suicidas. Venía directamente a promocionar atentados suicidas. Eso contrasta mucho con la idea con la que usted llegó a ese país. ¿Qué empieza a pasársele por la cabeza? Y le hablo antes incluso de que llegara al 11S. en fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin d'être quelqu'un de violent. Me dije a mí mismo que no hacía falta ser una persona violenta o enfadada para encontrarse en este tipo de situación. Y cuando escuché el discurso de Osama Bin Laden, me di cuenta de la realidad del lugar en el que estaba. Comprendí que entraba en un universo que no conocía, que es el terrorismo. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement face à des personnes qui se battent. Ya no estábamos simplemente frente a personas que se peleaban por defender un territorio, sino que exportaban terrorismo internacional. Entonces ahí me di cuenta de eso, y de hecho aún me costaba creerlo mientras lo vivía. Y entonces llega el 11S. ¿Cómo viven esa jornada en ese campamento? En fait, moi, pendant le 11 septembre, je suis encore dans le camp d'entraînement. Et quand je sors de ce camp d'entraînement, Durante el 11 de septiembre yo seguía en un campo de entrenamiento y cuando salí de ese campo era como el 13 de septiembre de 2001. Et donc, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer en France. Entonces no tenía más que un deseo que era volver a Francia. Pero las personas con las que vivía me explicaron que, debido al ataque, no había posibilidad de regresar a Francia porque la frontera estaba cerrada, porque el país estaba en estado de alerta y sobre todo porque los estadounidenses iban a intervenir, porque habían relacionado a Afganistán con estos ataques. Entonces entramos en guerra con los estadounidenses. Usted, después del ataque o de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, acaba en Guantánamo. En el momento en que llega a Guantánamo, creo que es en enero de 2001, entiende qué ha pasado, entiende lo que se le puede reprochar, que es muy grave. En fait, au départ, moi, je me fais capturer par. Antes de que me capturaran, intenté huir de Afganistán. O sea, yo no tenía ganas de ir a la guerra, ni contra los estadounidenses, ni contra nadie. Solo tenía ganas de una cosa, que era volver a mi casa. Je suis livré, en fait, je suis capturé par des villageois. Pero fui capturado por unos pakistaníes. Ya había huido de Afganistán. Entonces me entregaron al ejército estadounidense. Pero yo pensé, esto no es grave, es una buena noticia, porque los estadounidenses van a ver que soy francés y me devolverán a Francia. Entonces no lo veía como un problema. Lo veía como una buena noticia encontrarme con el ejército estadounidense. Mais je me rends compte que les Américains sont très en colère. Pero me di cuenta de que los estadounidenses estaban muy enfadados y pensaban que era cómplice al mismo nivel que otros miembros de Al-Qaeda de los ataques del 11 de septiembre, porque estuve en Afganistán. Entonces me vi encerrado porque me consideraban un enemigo para los estadounidenses y a partir de ahí las cosas se complicaron más para mí. Pero pensaba que explicándome, los estadounidenses acabarían comprendiendo todo y en algún momento me liberarían. Esto hay que dejarlo claro. Usted fue capturado en esa frontera con Pakistán sin haber participado en ninguna acción terrorista, pero los americanos no aceptaban eso, ¿no? Oui, c'est bien ça, et surtout, la vraie question était la question de mes intentions. Sí, así es, pero la cuestión para ellos era aclarar mis intenciones. Los estadounidenses no creían mi versión de los hechos. La idea de que yo me encontrara en esa situación sin haberla elegido, para los estadounidenses no era creíble. Pensaban que yo me había unido voluntariamente a la organización para atacarlos. A ce moment-là, leur hostilité. Mais je me disais qu'avec le temps, Ahí comprendí su hostilidad, pero me dije que con el tiempo comenzarían a investigar y comprenderían que yo no tenía nada que ver con ellos y que no era mi culpa. Capturado por intentar regresar a Francia, al fin y al cabo. Llega entonces a Guantánamo. ¿Cuánto tardó en darse cuenta de que ese era un lugar en el que quizá podía pasar el resto de su vida? Un lugar sin leyes. En fait, dès le début, parce que
Pues desde el principio, porque tuvimos la visita de unos policías franceses que nos explicaron la situación y nos dijeron que los estadounidenses estaban muy enfadados, que allí no había derecho porque las leyes estadounidenses allí no se aplicaban y tampoco las leyes cubanas. No teníamos un estado jurídico concreto. La situación podía durar así varios años y los franceses no tenían poder ante esta situación. Entonces entendimos que podíamos quedarnos allí de forma indefinida. Eso era lo que nos decían tanto los policías franceses como el ejército estadounidense. En Guantánamo, ¿qué vio en Guantánamo? ¿Y qué vio y qué vivió? Guantánamo, como decía Javier hace un momento, es una zona sin ley, con la que no se aplicaba la ley internacional. ¿Fue torturado? Il faut savoir qu'à Guantánamo, la vie était faite simplement d'attente, en fait. La gente debería saber que en Guantánamo la vida consistía simplemente en esperar. Estábamos encerrados casi todo el tiempo en unas celdas. No es una prisión clásica, no hay locutorio, no puedes pasear, no puedes hablar con un abogado. Estábamos totalmente desconectados del mundo. Et puis surtout, il y avait les interrogatoires de la CIA. Teníamos también interrogatorios de la CIA y ellos consideraban que había que hacer sufrir a los detenidos psicológica y físicamente para obtener información. Por eso utilizaban distintos métodos que a día de hoy se conocen para torturarnos, pensando que era la única forma de hacernos hablar y de hacernos decir aquello que no queríamos decir. Pero creo que se dieron cuenta bastante rápido de que todo eso no servía para nada y que habían detenido a las personas equivocadas. ¿Pensó alguna vez que no saldría de Guantánamo? Oui, bien sûr. J'y ai quasiment cru quasiment toute ma détention. Sí, obviamente, lo pensé durante casi toda mi detención, porque los franceses decían que ellos no tenían ningún poder de maniobra, y los estadounidenses decían que alguien tenía que pagar por las atrocidades de otros. En fait, même quand j'apprends le jour où je suis libéré, E incluso el día en que me liberaron y me llevaron a Francia me costó creérmelo. Para mí era como un sueño, me parecía irreal. Así que cuando el avión despegó y cuando llegué a territorio francés, allí por primera vez en mi vida comprendí que las cosas se detenían. Usted insiste en que antes de ir a Afganistán no estaba radicalizado y dice en algún momento que rechaza que se le llame arrepentido o yihadista, pero cuando salió de Guantánamo, ¿Guantánamo no le radicalizó? Cuando salió de Guantánamo usted no estaba resentido con lo que había ocurrido y se radicalizó. En fait, ce que je comprenais, c'est que le système, en fait, que Guantánamo était un système. Lo que yo entendía es que en el sistema en Guantánamo todos éramos víctimas, los presos, pero también los militares, porque ellos nos explicaron su situación. Nos contaron que se habían metido en el ejército cuando vieron las Torres Gemelas cayendo el 11 de septiembre. Querían defender su patria y fueron enviados a Guantánamo, pero ellos no habían elegido ir allí. Escuchándonos, ellos consideraron que nosotros no éramos terroristas y, en cualquier caso, que su ejército no tenía derecho de tratarnos así. Y como ellos hicieron el esfuerzo de comprendernos, a mí eso me daba ganas de entenderles a ellos, y comprendí que no había ni buenos ni malos. Y cuando esos militares volvieron a Estados Unidos, allí contaron las terribles condiciones en las que nos encontrábamos, las denunciaban. Entonces eso me permitió decir, bueno, ¿a quién puedo culpar? No quiero culpar a estos militares porque están en el otro bando. No puedo culpar a los estadounidenses, al pueblo estadounidense, porque buena parte del pueblo protesta contra esta prisión. Así que cuando salí de allí protesté mucho junto con otros manifestantes, con los estadounidenses, para cerrar el campo. Eso me permitió relativizar dando un paso hacia atrás. Llega después, años después, su regreso a Francia. Cuéntenos cómo fue el proceso judicial que finalmente acabó con su puesta en libertad. En fait, j'ai été mis en examen pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire que la justice française m'a reproché... Me acusaron de pertenecer a una asociación ilícita. En Francia, la justicia francesa me acusó de haber estado en un campo de entrenamiento militar y de haberme unido a una causa yihadista. Y fui condenado. Estuve 2 años en prisión, pero fui condenado a 1 año por los cargos. Puisque Guantánamo n'a pas été pris en compte parce que Guantánamo n'existait pas du point de vue de la justice française. Y como Guantánamo no podía ser tomado en cuenta porque Guantánamo no existía desde el punto de vista de la justicia francesa, fui puesto en libertad al cabo de unos meses completamente inocente. Entonces la Fiscalía anuló mi liberación y fui a la Corte de Derechos Humanos y mi caso sigue todavía en instrucción.
En cualquier caso, oficialmente no hay demandas judiciales. En lo que a mí respecta, no he tenido que volver a prisión. Su historia es una historia de redención, al fin y al cabo. Contábamos al principio que usted ahora es supervisor de técnicas de integración social y usted ahora está en contacto con la juventud en Francia, da charlas y mide un poco cómo cambian las perspectivas de los jóvenes con respecto a la radicalización. ¿Usted siente ahora que está hablando, digamos, a su yo joven, a la persona que usted era cuando buscó aquella aventura en Afganistán? Bah oui, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah tant pis, moi Es exactamente eso. Pensé, en fin, he perdido una parte de mi vida, pero soy consciente de que otros jóvenes pueden cometer los mismos errores que yo. Et donc leur parler, c'est comme un peu reprendre le temps en arrière et me parler à moi-même, bien sûr. Así que hablar con ellos es como recuperar ese tiempo pasado y hablarme a mí mismo. También me he motivado a hacerlo porque los jóvenes interesados en la yihad son jóvenes que tienen la misma edad que tenía yo cuando partí. Es por eso que me motivé para continuar con esto. Después de los atentados en Francia de los años 2015 y 2016 y la derrota del Estado Islámico en Siria y en Irak, ¿esta pedagogía entre la juventud todavía es necesaria? ¿El peligro de la radicalización existe todavía? Eh ben, je vais vous répondre très concrètement, puisque il y a 2 semaines à peine, je suis parti dans le nord de la France pour faire une conférence. Le voy a responder con algo muy concreto, porque hace apenas 2 semanas estuve en el norte de Francia para dar una conferencia en un centro social. Allí había una chica joven y los educadores me contaron que esta niña de unos 12 años había sido contactada por unos reclutadores para irse a Afganistán, porque había una red yihadista que intentaba reclutar a jóvenes. Y esta chica había sido una víctima, pero se mantuvo firme y no se fue. Y esto apenas sucedió hace 2 semanas. Una historia tremenda que está reflejada en este cómic del que hablamos, El día que conocí a Bin Laden. El autor del cómic, el dibujante, nos está escuchando esta conversación desde Nueva York, que es donde está ahora para otro trabajo. Se llama Jérémy Drey. Jérémy, buenos días. Bonjour. ¿Cómo llegó usted a conocer la historia de Mourad y de Nizar y qué le hizo sentir que era una historia que podía contarse a través del dibujo? Eh ben en fait, moi j'ai entendu leur histoire à la radio, en fait, radio française sur. De hecho, escuché su historia en la radio francesa, en France Culture, en un programa que se llamaba Los pies sobre la tierra. Es un programa que va un poco de historias de personas reales. Fue así como di a parar con un podcast, porque no era el programa original. Era una redifusión porque el original se había hecho en 2009 y la escuché en 2017. Et voilà, je tombe sur ce podcast, j'écoute. Escuché su historia y sentí que era increíble hasta qué punto tenía todavía eco por el periodo en el que vivíamos en 2016. Porque en 2016 fueron a Siria un montón de jóvenes franceses procedentes de algunos barrios, que no solo, pero que se fueron a Siria rumbo a algunos territorios de la yihad. Entonces, cuando escuché la historia de Mourad y Nizar, me di cuenta de que en verdad ya había habido franceses que se habían ido antes y que eran, un poco entre comillas, los precursores de esto. Là-dedans, et donc cette histoire elle m'interpelle beaucoup, et ce qui me Esta historia me interpeló mucho y algo que también me acercó mucho es que Mourad y Nizar tienen más o menos mi edad. Usted ha elegido contar esta historia por medio del cómic y es autor de otros cómics documentales, o yo los llamaría reportajes casi. ¿Qué le permite el cómic para contar una historia como esta que otro medio, pues la misma radio, el documental de televisión o un libro, no le permitiría contar? Alors, ce que ce médium permet, je trouve, c'est que... A mí me gusta hacer que la gente hable, y me gusta que este medio permita hacer esto, ilustrar los recuerdos de la gente, sus testimonios, poder incluir imágenes donde a veces no las hay. Con un documental en vídeo hay que poder filmar una u otra cosa, y con el cómic, por ejemplo, podemos recurrir a archivos históricos para después hacer vivir a los personajes a través de ellos. Voilà, il y a une vraie flexibilité, il y a une vraie latitude que permet ce médium-là. Verdaderamente hay una flexibilidad, una libertad en este soporte. Eso es algo que también me gusta y creo que por eso este género ha tenido tal explosión en Francia y está tan desarrollado. Pero en cualquier caso, no me pregunto en qué medio voy a trabajar. Simplemente lo hago así porque es donde mejor sé hacerlo. Mourad, esta historia que acabamos de escuchar en sus propias palabras, que es la historia de su vida, no deja de ser la historia de 2 amigos que están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Me pregunto si mantiene contacto con Nizar. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que cette expérience, elle a créé des liens qui sont... Sí, claro. Esta experiencia generó unos vínculos que se han mantenido muy fuertes entre nosotros.
Después es verdad que Nisar ha tenido una actitud un poco diferente a la mía. Por un lado, cuando salió de la cárcel, quería hacer como si nada de esto hubiera pasado y no quería hablar más conmigo. Pero no era porque estuviera enfadado, sino porque quería hacer como si no hubiera sucedido. Además, no tenía ni las ganas ni los medios para hacer una labor de prevención entre los jóvenes. Cuando le propuse hacer intervenciones en las escuelas, lo intentó 1 o 2 veces, pero dijo que era difícil para él. Le resultaba difícil revivir esta historia y no tenía la capacidad para hacerlo. Pero en cualquier caso, a día de hoy, seguimos siendo amigos y todavía nos vemos. En fin, hemos quedado en buenos términos, estamos bien. Está bien. ¿Y cuál sería el mensaje simple que le enviaría a ese joven que siente desarraigo, que no se encuentra en ningún lugar en Francia, pero que vive en un barrio en las afueras, en una gran ciudad, que no tiene trabajo y que está pensando quizá en viajar a ese Afganistán que nuevamente está tomado por los talibanes? En fait, moi je me rends compte que justement il faut pas avoir de discours. Pues me he dado cuenta de que no hay que dar discursos ni lecciones de moral. Yo no le quiero decir a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer. Creo que son lo suficientemente inteligentes para saber qué está bien o qué está mal. Lo único que hago es compartirles un testimonio. Y este testimonio muestra, a partir de hechos y no de palabras, que irse a Afganistán es peligroso, que podemos ser cómplices de criminales, no de personas que defienden la justicia. Así que, si ellos quieren verlo y entenderlo, es su decisión. Les corresponde a ellos saber si es un camino que quieren tomar o no. Pero en cualquier caso, siempre me he negado a dar discursos o lecciones de moral. Pues agradecemos mucho esta conversación y la sinceridad y honestidad con la que nos ha hablado de su vida. Desde Lyon nos ha atendido Murad Benchelali, que es ahora supervisor de técnicas de integración social, lucha contra la radicalización de los jóvenes franceses y pasó mucho tiempo en Guantánamo. Desde Nueva York también nos ha atendido Jeremy Drake, que es ilustrador del cómic El día que conocí a Bin Laden. Son 2 tomos maravillosos que me imagino que saldrán pronto en español, espero, inspirado en las memorias de Murad y de su amigo Nisar. Murad y Jeremy, mil gracias por la conversación y por atendernos. Un abrazo y mucha suerte en el futuro. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Vaya conversación fantástica que acabamos de tener. Marc, déjame decir que hemos preguntado, porque de repente me he dado cuenta de que no habíamos consultado si el cómic se va a publicar pronto en España. Parece que sí, que muy pronto, nos lo ha dicho Murad fuera de micrófono. El día que conocí a Bin Laden se podrá comprar también en España, aunque ya comentábamos al principio, la pasión que hay en España por los cómics no es similar a la que hay en Francia, que es casi un patrimonio nacional, ¿no? Lo has pasado bien, ¿no, Marc? Sí, muy, muy interesante y recomiendo la lectura. Quien pueda leer en francés, que lo lea en francés, y si no, en cuanto salga en español. Es todo un periodo de la historia que ya empieza a quedar un poco lejos. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de ir a Guantánamo alguna vez mientras estabas en Estados Unidos. Yo fui, hice una visita y leer este cómic me ha traído recuerdos también. Sí, fíjate, yo paso mucho por delante del Pentágono y cuando veo el monumento al avión, a los que fallecieron en el avión que se estrelló contra el Pentágono, pienso lo lejos que queda y la de gente que ya, por ejemplo, puede votar o incluso puede beber alcohol en este país, ¿no? A los 21 años y no había nacido cuando esos atentados ocurrieron. El tiempo pasa muy deprisa. Sí. Un abrazo fuerte, Marc. Hasta luego. Un abrazo, Javier. Ser Podcast. Queremos hablar de una cosa que ocurrió hace justo un año, casi un año, el 28 de febrero, se cumple ese tiempo desde el encarcelamiento del periodista Pablo González en Polonia. González colaboraba con medios como Público, La Sexta y el diario Gara. Fue detenido mientras cubría la salida de personas refugiadas desde Ucrania. Los motivos de la detención son acusaciones de ser un espía ruso, luego explicamos por qué. Hacemos recuento de lo que ha sucedido y lo que se sabe hasta ahora del caso. Desde el inicio se ha caracterizado por su opacidad. Faltan datos, falta información, hay muchas cosas que no sabemos. Está con nosotros Alfonso Bauluz, que es presidente de Reporteros Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Buenos días.
Y muy cerca del lugar en el que fue detenido Pablo, pero ahora mismo dentro de Ucrania, está el fotoperiodista y amigo Gervasio Sánchez, que quiso que habláramos sobre esta situación de este periodista y que nos lo ha recordado. Nos lo recuerda siempre. ¿Cómo estás, Gerva? Buenos días. Hola, buenos días. Háblanos de aquel 28 de febrero, lo que sabemos que pasó. Hay otras cosas que no sabemos, pero algunas sí. Bueno, yo lo que creo que pasó es que Pablo es detenido y llevado a una prisión, a un centro de detención en Polonia, y al poco tiempo se dice o se habla o se le comunica, tampoco sabemos muy bien a quién, que al tener doble pasaporte, pues realmente lo consideran o lo acusan de ser un espía. Y un año después, pues se mantienen esta situación que, desde mi punto de vista humilde, es absolutamente inaceptable, ¿no? Creo sinceramente que Pablo es un ciudadano europeo, y creo sinceramente que una fiscalía de un país de la Comunidad Europea, un año es un tiempo suficiente para aclarar lo que tengan contra él, presentar pruebas, y si no tienen pruebas, pues dejarlo libre. Claro, dice Polonia que es ciudadano ruso, tiene doble pasaporte Pablo, el nombre en el pasaporte ruso es Pavel Alexevich es el apellido del padre, Pavel es Pablo en ruso. Él llegó con 9 años a España, tiene pasaporte español también, y la madre fue cuando le puso los apellidos a esa edad, por eso se llama Pablo González, y eso pone en su pasaporte. Pero en Polonia la acusan de espionaje, ¿no, Alfonso? Bueno, las autoridades polacas, la acusación que formulan contra él es pertenecer a los servicios de inteligencia rusos. La realidad es que él comparece sin asistencia letrada ante el juez, lo cual es una clara irregularidad, y decreta su ingreso en prisión. Las letradas del turno de oficio, por razones que no tenemos nada claras, renuncian. El caso es que hasta que tiene un abogado polaco transcurre un tiempo en el que él ve pues un régimen carcelario severo. La última novedad que tenemos es que las autoridades polacas, a través de una comisión rogatoria, piden a la Audiencia Nacional verificar si es un ciudadano de nacionalidad española. Esto es una burla, porque 12 meses después de su detención, con el presidente del gobierno, con el ministro de Exteriores, proclamando que este caballero es español en Polonia, y siendo asistido por el cónsul de España en Polonia, pues resulta una burla al Estado de Derecho. Parece más bien una maniobra procesal dilatoria que se suma a la incapacidad de las autoridades para probar sus acusaciones. Nosotros desde el primer momento defendemos su presunción de inocencia, y lo que no entendemos es el motivo por el que después de 12 meses, si lo han detenido, se suponía que tenían pruebas y sabían a quién detenían. Lo que estamos viendo ahora es que quieren averiguar si es español. La verdad es que si no estuvieran encarcelados de hace 12 meses resultaría un chiste, pero también sabemos cómo se las gasta el gobierno polaco, no respeta la independencia judicial. La Unión Europea tenía un proceso sancionador, los fondos europeos están paralizados precisamente por el rechazo a la independencia judicial del actual presidente y del gobierno polaco, y ahí estamos empantanados. Hay que recordar que Estrasburgo ha alertado en varias ocasiones que Polonia abusa de la extensión de la prisión provisional. No tiene límite en ese país. Hay un caso muy sonado de un activista que fue acusado de espiar para Rusia, detenido en 2016, casi 3 años y medio en la cárcel, en prisión provisional, y luego nada. ¿Qué sabemos, Gervasio, de lo que se ha hecho para defender legalmente a Pablo? Bueno, a ver, yo creo que, como decía hace un momentito Alfonso, el proceso judicial de Pablo o la asistencia letrada a Pablo, pues no ha funcionado como debería haber funcionado desde el principio. Esto ha sido un problema serio que yo creo que le ha perjudicado. Yo insisto y seguiré insistiendo, o sea, si las autoridades polacas tienen pruebas, o digamos la judicatura polaca tiene pruebas contra Pablo, creo que simplemente hay que presentarlas, y esas pruebas deberían ser definitorias de su situación jurídica en este momento. Si son contundentes, pues bueno, pues verdaderamente tendría que esperar a un proceso. Si no son contundentes, pues verdaderamente
tenía que ser al menos puesto en libertad provisional. Esto está claro, pero yo lo que no puedo entender es que esta persona esté encarcelada un año con una situación, digamos, de restricción de visitas con los familiares, con sus hijos, de una manera bastante dura, ¿no? O sea, es que me da la sensación de que en vez de estar detenido en Polonia, está detenido en una cárcel de un país antidemocrático, ¿no? Y esto es lo grave de todo esto. Y yo creo que las autoridades españolas deberían haber hecho algo más de lo que han hecho. No se pueden permitir, o no se puede permitir que al final todo sea declaraciones sobre, digamos, respeto declaraciones, a las leyes, no respeto. Sí, sobre leyes y no sobre su situación jurídica, ¿no? Y también creo que la prensa española tenía que haber estado mucho más al tanto de todo este proceso, digamos, vergonzoso, porque no se puede uno creer lo que los servicios secretos cuentan de la noche a la mañana. Los servicios secretos también cometen errores garrafales, y yo he vivido alguna ocasión en otro país situaciones muy parecidas a las que está viviendo Pablo. Alfonso, yo decía que se le acusa, entre otras cosas, de espionaje. Polonia ha hecho público algún documento, ha hecho público, yo qué sé, alguna gestión que avale semejante acusación. La única comunicación pública fue de la Fiscalía, en el que detalló este cargo, pero no han contestado a las misivas que se le han enviado desde Reporteros Sin Fronteras. Hemos tratado de obtener por vías, digamos, oficiales respuestas que no hemos tenido. Nosotros consideramos que después de 12 meses en la cárcel, obviamente, tiene que ser puesto en libertad, por la sencilla razón de que en 12 meses han tenido tiempo más que de sobra para la gravedad de las acusaciones que formulan, para llevarlo a juicio y probar en un proceso con todas las garantías legales que el acusado es lo que se dice que es, cosa que no parece que vayan a hacer en un corto plazo de tiempo. Y desde luego, si como nos tememos es una maniobra dilatoria solicitar a través de comisión rogatoria que se certifique la nacionalidad española, pues si 12 meses después estamos ahí, es que en realidad es una broma, sí. no saben por dónde demorar el asunto, porque es chusco. Desde luego, es lo que hay que recordar, y Gerba lo mencionaba, es un periodista de la Unión Europea preso en un país de la Unión Europea. Yo no sé si es la primera vez que esto pasa, Alfonso. Nosotros no tenemos constancia de un hecho similar. Es decir, habrá periodistas que hayan sido detenidos, pero no que sean acusados de espionaje, que estén 12 meses sin que se le formulen los cargos, y en este régimen carcelario que bueno, nosotros tildamos de ensañamiento. Entonces, bueno, las autoridades polacas han decidido castigar a una persona sin juicio, lo cual es absolutamente una arbitrariedad. En el caso de un periodista, además, es un acto de censura y de intimidación. Y el problema que tenemos es que nos encontramos con un gobierno de ultraderecha en Polonia que es inmune y no responde a ningún criterio de los Estados de Derecho de la Unión Europea. Alfonso Bauluz, que es presidente de Reporteros Sin Fronteras. Gracias, Alfonso, un abrazo. Gracias a vosotros. Y Gervasio Sánchez, desde Ucrania, no quiero ni pensar lo que habrás visto esta semana por allí, cuando se cumple un año, ¿no? Bueno, la verdad es que en zonas de Bucha y Irpin, que fueron lugares donde hubo fuertísimos combates e incluso masacres tremendas durante las semanas posteriores a la invasión rusa que se cumplía este viernes un año. Y bueno, y realmente sigue habiendo una situación dramática, ¿no? Algunas ciudades como Irpin apenas ha llegado la ayuda humanitaria, y justamente he podido estar con personas que ruegan, por favor, que ruegan que se recuerde no solamente a la comunidad internacional, a la comunidad europea, sino también al gobierno ucraniano, que ellos también están ahí para recibir ayudas y para poder reconstruir sus casas y normalizar sus vidas. Gervasio Sánchez, desde Ucrania. Cuídate, un abrazo. Muchas gracias. Look around, look around, I don't know why I feel a little more blue than then. 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 I feel a little more blue than then.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.